En el sur andino del Perú se extiende Puno, una región rodeada de montañas y marcada por el lago Titicaca, el más alto del mundo. Conocido por la Virgen de la Candelaria y por la totora, una planta usada desde hace siglos para construir balsas y viviendas flotantes, estas tierras forman parte del Imperio Inca y antes fueron hogar de culturas como la Pucará y la Tiahuanaco. Hoy, pese a su riqueza cultural, Puno enfrenta desafíos como la contaminación del lago, la pobreza rural, la violencia de género y la trata de personas. Frente a ello, mujeres y jóvenes impulsan cambios que buscan igualdad, justicia y respeto por la vida. Estamos en Puno, en el altiplano andino sur del Perú, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay una gran presencia aymara y quechua, pero también hay grandes desafíos, como la violencia de género y la trata de personas. Aquí, asociaciones de mujeres están impulsando muchos cambios. Empoderan a otras mujeres y a jóvenes, también buscan preservar las tradiciones artesanales y han logrado que el lago Titicaca, aquí donde nos encontramos, sea sujeto de derecho. Vamos a conocer sus historias y cómo de sus esfuerzos podemos lograr mayor justicia y fortalecer la convivencia. En Puno, una organización feminista está marcando la diferencia. Aucahuarmi impulsa el empoderamiento de adolescentes y mujeres y trabaja por los derechos en una de las regiones más golpeadas por la violencia y la desigualdad. Hola Yuli, muchas gracias por invitarnos aquí al Colegio Santa Rosa para conocer más sobre el trabajo de Aucahuarmi. Dime, ¿qué estamos haciendo aquí? Askiuru Kipana, Gilatanaka, Cuyacanaka. El día de hoy reciba un saludo cordial desde la Asociación de Mujeres Aucahuarmi. El motivo por el cual estamos aquí en algún momento mi colegio, ¿no? Como exalumna. El día de hoy justamente hemos hecho un taller con las niñas de primer año, ¿no? Donde justamente también la institución nos ha solicitado talleres de motivación, de autoestima, de empoderamiento santarrocino. Genial, ¿y podrías contarnos cómo es que nace justamente Aucahuarmi? ¿Qué significa también ser la primera organización visiblemente feminista aquí en Puno? Bueno, Aucahuarmi significa mujer guerrera. Nace justamente a raíz de que nos juntamos en el colectivo Ni Una Menos, diversas compañeras y que también éramos exalumnas de este colegio Santa Rosa. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había la necesidad de crear una organización que esté dedicada a empoderar a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestra región. Aucahuarmi tiene una agenda de trabajo en temáticas diversas, desde la defensa de derechos humanos, la defensa animal, la defensa de nuestra madre tierra, de nuestra Cotamama, los derechos sexuales y reproductivos, el empoderamiento político y liderazgo de las mujeres, o sea, educación, salud intercultural, o sea, es amplio, digamos, la agenda de trabajo que nosotros tenemos, pero básicamente la mayoría que nos solicita justamente tiene que ver con trabajo intrapersonal y también el tema de cómo prevenir todo tipo de violencia, teniendo en cuenta que nuestra región ya está pasando a ser del segundo lugar en cifras, ya está comenzando a pasar a ser la primera región en feminicidios, en violencia sexual y sobre todo trata de personas, teniendo en cuenta que hay una red grande de trata de personas en el sur, ¿no?, del Perú. Básicamente tiene que ver esa conexión de Puno, Cusco, Puerto Maldonado, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Me podrías comentar cuál es tu visión de justamente empoderar, ¿no?, adolescentes, a las mujeres aquí en Puno, con fortalecer la democracia? Quiero empezar con esta frase que dice: sin mujeres no hay democracia.
Y cuanto más mujeres preparadas, más mujeres empoderadas, podremos llegar a ese proyecto de ley que, por ejemplo, cada vez se quiere destruir, que es el tema de la paridad y la alternancia. Porque la democracia es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿no? La libertad de expresión. Entonces yo creo que eso es fundamental. Por eso es que también nosotros enfatizamos en ese trabajo. Nos gusta que más compañeras puedan decir lo que sienten, expresar lo que piensan, dar puntos de, digamos, de debate y sobre todo propuestas de solución, ¿no? Por eso para nosotros sí es importante que las compañeras de a poco puedan conocer más, investigar más, leer más, luego analizar, porque eso es lo que nosotros buscamos, de que ellas analicen justamente si el taller o la temática que hemos tratado ha sido importante y ellas mismas puedan sacar sus propias conclusiones y mañana más tarde ellas puedan justamente seguir nuestros pasos y seguir construyendo un Perú y una América Latina más igualitario y que en verdad se diga que estamos en un país democrático. Estoy muy emocionada porque esta asociación se crea como asociación de mujeres, las cuales hacen llegar las voces de las mujeres al Perú. Algunas personas no toman en cuenta a los adolescentes teniendo buenas opiniones y opciones para la democracia. Hoy en el Perú estamos pasando una corrupción, se podría decir literalmente, que es grave. Nunca se toma justicia y con estos talleres de Ancahuarmi estoy fortaleciendo mis derechos, que puedo empoderarme y hablar por las mujeres y cada una también demostrar cada derecho que tiene, ¿no? Gracias a este taller vimos que tuvieron un desenvolvimiento muy bueno con sus sentimientos y a la vez dando sus opiniones. Yo quisiera ir a esos lugares donde se sienten solas las niñas y no puedan con quién expresar sus sentimientos o sus problemas que tienen, y me gustaría ser empática con ellas y ponerme en el lugar del otro y ayudarla con el problema que tiene o con la dificultad que tiene en resolver sus problemas. Para mí la experiencia en estos talleres ha sido expresar mis sentimientos. He podido expresar en realidad lo que yo sentía. Yo ya había participado en estos talleres y la verdad me pareció que en este taller que tuvimos en mi clase, mis compañeras y yo pudimos expresar todo lo que nosotras sentíamos o lo que no podíamos contar o explicar a nuestros padres, familiares o personas. Unas compañeras que tuve en mi salón tuvieron ese lugar oculto que no pudieron expresar. A la vez también le contaban a mi profesora y no tanto a sus compañeras que eran de su lado, pues no. Y a mí me interesa mucho unirme a este grupo para saber más de mis compañeros, qué les pasa, por qué sienten eso y cómo le ayudaría a ellas. Desde Puno, Ancahuarmi nos muestra que la democracia se construye cada día, trabajando por los derechos de las personas, pero también protegiendo el territorio que nos sostiene. Pero su trabajo no se limita a lo social. Ancahuarmi forma parte de la red de lideresas defensoras del agua y del lago Titicaca, que logró un hecho histórico, que el lago Titicaca sea reconocido como sujeto de derechos, un paso que conecta la defensa de la naturaleza con la vida y la democracia. Yuli, ¿nos podrías explicar qué significa que el lago Titicaca sea sujeto de derechos? ¿Qué implica en cuanto a su protección? Bueno, para nosotras como organizaciones de mujeres, tanto Ancahuarmi, la red de lideresas defensoras del lago Titicaca, FEMUCARINA, Bartolina Sisa, entre otras organizaciones que han sido parte de este proceso, ¿no?, de el reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derecho. ¿Por qué es importante? Porque básicamente, como ustedes han podido ir observando en la caminata que nos hemos dado, cuán contaminado está el lago. Y no solo está contaminado por nuestra población puneña, que muchos desembocan sus desagües directamente al lago Titicaca, muchos arrojan la basura, como ustedes pueden ver alrededor del lago, sino también por los afluentes que desembocan en el lago Titicaca. ¿Esto qué quiere decir?
que las grandes empresas mineras transnacionales, prácticamente todos los ríos que vienen contaminando, esos afluentes terminan desembocando en el lago Titicaca. Es por eso que hay ya una alerta de que ya hubiese en el lago Titicaca metales pesados y no queremos llegar a esa destrucción que hoy vive Cerro de Pasco, todos sus ríos contaminados, y hoy los niños ya nacen con metales en la sangre. Entonces prácticamente lo que no queremos es justamente que suceda eso. Es por eso que le hemos puesto mucho ánimo, mucho esmero a esta ordenanza, que desde ya nosotros agradecemos al gobierno regional, a los consejeros que por segunda votación se han ratificado justamente la ordenanza regional número 00011-2025 GRP/GR1, ¿no? Que ha sido justamente para que el 24 de abril del año 2025, en sesión plena del Consejo Regional, por unanimidad, Consejo Regional aprobado. Para ti, ¿cómo se conecta justamente la defensa de estos espacios de la naturaleza con la defensa de los derechos humanos? En este proceso, el defender a nuestra Pachamama y defender los derechos humanos, y en este caso de sobremanera se podría decir, es defender los derechos del territorio y del cuerpo de las mujeres. Siempre nosotras y nuestras abuelas también nos han enseñado, nuestras madres, cómo es que debemos cuidar a nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, cómo también cuidamos el territorio de nuestros cuerpos, ¿no? Sobre todo para las mujeres hay una vinculación muy grande. ¿Por qué? Porque al igual que nuestra Pachamama es generadora de vida, también justamente nosotros como seres humanos y como mujeres también somos generadoras de vida, ¿no? Y no solo eso, si hablamos de derechos humanos, esos derechos humanos también no tienen que ser pues antropocéntricos, o sea, solo mis derechos como humano y punto, sino también tenemos que aprender a que sean ecocéntricos, también sus derechos de la madre naturaleza, sus derechos de la mamacota son importantes. Entonces, si hablamos de defender los derechos humanos, y en este caso, como hace rato lo decía, hoy vamos a justamente defender el derecho más fundamental que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. Teniendo una madre naturaleza sana, podremos decir que nuestros seres humanos que habitan, nuestros ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio de nuestra patria y más allá de nuestra patria, pues tendrán una vida digna y ese famoso artículo del derecho a la vida. Por los derechos de la mujer indígena, Por el derecho de las juventudes, Por el derecho de la madre tierra, Por el derecho del lago Titicaca. por el derecho de las diversidades. Mientras las comunidades buscan cuidar su territorio mediante la defensa del lago, en otras zonas, mujeres se organizan para salir adelante con su propio esfuerzo. Nos encontramos en Juli, capital de la provincia de Chucuito, a las orillas del lago Titicaca. Esta ciudad se encuentra al sur de Puno y es conocida como la pequeña Roma de América por la arquitectura de sus templos. Aquí, un grupo de mujeres aymaras se ha organizado para dar fuerza a sus voces y a su trabajo. Desde la Coordinadora de Mujeres Aymaras, crean artesanías con baby alpaca y algodón pima, donde lo ancestral dialoga con lo moderno. ¿Cómo se entrelazan la tradición, la economía y el empoderamiento de la mujer aymara? Eso es lo que queremos conocer con ellas. Muchísimas gracias, señora Jesusa, por recibirnos aquí en este espacio de la Coordinadora de Mujeres Aymara, para que nos pueda contar un poco más sobre en qué consiste esta organización y que nos pueda contar también cómo surge, ¿no? ¿Con qué motivo surge? Bueno, esta coordinadora de mujeres aymaras se ha organizado un 8 de marzo de 2008 con 4 provincias con 23 asociaciones. En esos años, las mujeres como que no hemos sido tomadas en cuenta, pero al sentir de nuestras hermanas aymaras hemos asumido ese compromiso. Yo más que todo, ¿no? Le he dado todo mi apoyo
¿Por qué? Porque yo he vivido carne propia en la comunidad, cómo se sufre, cómo una mujer es marginada, humillada desde muy temprana edad. Pasó eso y yo bajaba en bicicleta porque la necesidad me ha hecho aprender a manejar bicicleta. Bajaba a las comunidades, pero en el lado de Ácora, en zona centro. Visitaba. Ay, yo he visto qué necesidad tienen mis hermanas aymaras. Sin mentir, algunas ancianas no tenían dinero ni siquiera para comprar un fósforo. Yo veo eso, me ha chocado bastante y he formado grupos juveniles también en comunidades campesinas, a mis hermanos menores y también a las señoras, ¿no?, que se reunían. Quería conocer justamente con qué sueña usted para el futuro de esta organización, ¿no?, para los próximos años. El sueño es ser una empresa y dar trabajo a otros, porque no hay mucho trabajo. Hay tantos estudiantes también, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con el futuro, no? Entonces, si consigue más clientes y si hay más trabajadoras, se puede trabajar, ser una empresa y pues, ayudar también a otros, ¿no? Dar trabajo. La experiencia de las mujeres aymaras revela que su capacidad de organización y el trabajo colectivo han sido claves para preservar su identidad cultural, impulsar sus actividades económicas y abrir camino a más mujeres. En la ciudad, ese mismo compromiso se refleja en proyectos que brindan apoyo y acompañamiento a quienes enfrentan situaciones difíciles. Organizaciones como Amachay brindan apoyo a familias y comunidades frente a la violencia y la trata de personas. Su labor busca prevenir, escuchar y fortalecer a quienes más lo necesitan. Hola Zulma, un gusto, muchas gracias por que nos puedas recibir aquí en esta institución educativa. Quisiera que me puedas contar qué es Amachay, ¿no?, y cómo surge. Diego, bienvenido a esta institución educativa y respondiéndote a tu pregunta, Amachay es una palabra en quechua propia de nuestras costumbres aquí en Puno, es educar, proteger. Amachay básicamente tiene 2 líneas de acción. Damos orientación legal, consejería también psicológica, también damos charlas, talleres y también podemos dar escuelas de padres. Ahora, ese es nuestro primer enfoque. Nuestro segundo enfoque también es ayudar a la comunidad puneña. ¿Y cómo ayudamos nosotros a la comunidad puneña? Mediante la prevención y promoción y también acerca de aquellos delitos. Por ejemplo, siendo Puno una ciudad límite con otro país, tiene una cifra alta en delitos de trata de personas. Entonces nosotros tenemos proyectos, ¿no? Y uno de estos proyectos es Educando y Protegiendo Familias, que lo hemos aplicado en esta institución educativa que también ha sido focalizada el anteaño pasado y se ha aplicado con voluntarios profesionales acerca de este proyecto, la prevención de la trata de personas. Bueno, entendemos que entonces trabajan con varios públicos, pero quisiera que nos podamos centrar quizás en los escolares y también luego un poco en las comunidades, ¿no? ¿Qué cambios han visto ustedes, qué cambios positivos han visto ustedes luego de sus intervenciones en estos colegios? Bueno, sabemos que la intervención y el proceso de cambio no es rápido, ¿ya? Seamos realistas, no es rápido, pero sí empieza por ahí y es un inicio, ¿no? En cuanto a las cifras de delito de trata de personas en adolescentes, se ha reducido un poco, ¿no? Y también tenemos la concientización y sensibilización de aquellos alumnos o estudiantes también para posibles factores de riesgo también que pueden pasar, porque también no solamente hay que hablar acerca de trata de personas, sino son otros delitos más, de la vulneración de otros delitos más como la violación a menores de edad. Entonces, estamos en la prevención y promoción más que la atención, ¿no? Más que la atención, priorizar eso para que se realice este tipo de actos, porque sabemos que una vez realizado este acto, el estudiante o la persona pues tiene ciertas heridas, ¿no?, emocionales, psíquicas, invisibles, que no se ven, ¿no? El trabajo de acompañamiento y cuidado también busca construir una sociedad más justa, pero aún hay grupos que enfrentan discriminación todos los días. En Puno, la defensa de los derechos LGBTIQ+ comienza a tener mayor presencia.
Hoy conoceremos a MUTA, la Casa de las Marimachas y los Maricones, una organización que se apropia de estas palabras que generalmente son utilizadas como insulto o como burla para tener una identidad más local en la defensa de las personas LGBTIQ+. Hola Lucero, un gusto conocerte y bueno, queremos conocer más justamente sobre MUTA, qué significa y cómo es que nace este colectivo. Bueno, comentarte que MUTA se escribe con 2 M's, porque la primera M significa marimachas y bueno, la segunda M es maricones, ¿no? Y luego tenemos la segunda parte del nombre que es UTA, que es de la aymara, que significa casa. Entonces en sí el nombre de la organización es Casa de Marimachas y Maricones, ¿no? Y nuestro colectivo surge a raíz de un grupo de apoyo que se desarrolló a finales del año 2022. Entonces, justamente como dices, nace a partir de un grupo de apoyo. Y luego, cuando ya se organizan como MUTA, ¿cuál es su principal objetivo y cuáles son sus principales líneas de acción? Bueno, a partir del grupo de apoyo es que nos damos cuenta de esta necesidad de cuidar mucho la salud mental de las personas, bueno, en general, ¿no? Pero en particular de las personas LGBTIQ+, porque en Puno muchas veces no es tan fácil vivir tu orientación sexual, tu identidad de género plenamente, ¿no? Porque hay mucha discriminación, puede haber hasta incluso violencia, no se habla de estos temas, entonces a veces ni la familia ayuda, entonces necesitamos un espacio seguro donde podamos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, básicamente un pilar fundamental para nosotros es la salud mental, ¿no? Y por otra parte también el tema de poder hablar de nuestros derechos, ¿no? En el sentido de que primero nosotras conocer qué derechos tenemos y si es que hay, digamos que, impulsar alguna actividad que ayude a promover estos derechos que a veces son vulnerados, pues también las realizamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos hecho algunas actividades de incidencia, pero sobre todo actividades relacionadas al arte y la cultura, porque creemos que a través de esto, del arte y la cultura, es que la persona puede llegar a sensibilizarse más, ¿no? En sí, el público en general, ¿no? Entonces, hemos hecho el pintado de un mural, hemos hecho muestras fotográficas, muestras de cine, ¿no? Todo relacionado a la población LGBTIQ+. Dime, Lucero, para ti y para el colectivo, justamente esta lucha por los derechos de este grupo de personas, las personas LGBTIQ+, ¿es importante también para fortalecer la democracia? Sí, considero que es muy importante porque cada población que tiene ciertas características en el país, en un estado de democracia, pues debería vivir plenamente sus derechos, ¿no? Tener las mismas oportunidades, tener un trato digno, que todos sus derechos se cumplan a plenitud, tener igualdad de oportunidades. Entonces son varias cosas que por el hecho de que no se nos respeta, no se nos considera, se nos invisibiliza, pues nos dejan como que de lado, ¿no? Muchas gracias, Lucero, por compartirnos parte del trabajo que está haciendo justamente su colectivo. Sabemos que no es una tarea fácil y digamos los distintos desafíos que hay para las personas LGBTIQ+ puedan vivir su identidad, ¿no? Así que qué importante es el trabajo que hacen de que puedan encontrar algún tipo de apoyo, ¿no? Y de encontrarse con más personas LGBTIQ+ para que puedan vivir más plenamente. Así que muchas gracias por tu tiempo y por poder compartirnos sobre tu experiencia. Hola Chuck, un gusto. Muchas gracias por recibirnos y que nos puedas contar un poco más sobre tu historia y cómo así integras también parte de MUTA. ¿Podrías justamente contarnos qué te motivó a ti a ser parte de esta organización y de fundar esta organización? Bueno, fueron muchas cosas. Siempre ha sido ese sentido de quién me representa o si estoy solo, porque cuando uno es LGBT es como soy extraño, soy la oveja negra y es raro. Y fue después de la segunda marcha que hubo acá en Puno. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, casi no salía, y vi en el grupo de la marcha que se había organizado, en un grupo de WhatsApp, y decía viaje gratis a Ilave para una reunión, si no me equivoco. Y yo dije, bueno, tengo que salir de mi cuarto. Y era gratis, y salí. Y eso originó todo. Ahí conocí a Lucero y a otros chicos, y creo que a partir de esa semillita que organizó Lucero y Giancarlos, otro compañero, se originó todo porque encontramos un sentido de familia, un sentido de pertenencia.
Ahorita en lo que nos apoyamos más es en el sentido artístico, porque varias personas de acá hacen arte de alguna manera, y eso me encanta, porque el arte ha nacido para comunicar. No solo es una cosa bonita, algo que se aprecie, sino es una forma de lenguaje, es una forma de lucha, y es una forma con la que las demás personas pueden empatizar más y comprender. A mi parecer, yo he estudiado arte, entonces me encanta esto que sea de la rama artística, y también porque Puno está pues lleno de artistas. El colectivo Muta se ha convertido en un espacio donde jóvenes LGBTIQ+ pueden encontrarse, apoyarse y hacerse visibles. Su historia nos deja abierta la reflexión sobre cómo se construyen espacios seguros y de confianza en medio de la discriminación. Más que respuestas, encontramos la fuerza de una comunidad que insiste en existir y en hacerse escuchar. En Puno conocimos las historias de mujeres, comunidades y organizaciones que buscan transformar su entorno, desde la defensa del lago Titicaca, el trabajo por la salud mental y el empoderamiento de poblaciones en situación vulnerable. Estas experiencias nos permiten reflexionar sobre la búsqueda de cambios reales cuando cada persona asume un papel activo en su vida y en su comunidad. Las experiencias de Puno nos recuerdan que la democracia no se limita a votar o participar en una reunión. Se fortalece cuando las personas defienden sus derechos, cuidan su entorno y se organizan para mejorar su vida. Cada acción, por pequeña que parezca, forma parte de ese cambio colectivo.